El símbolo del reino de Cristo. Juan 1:29 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Daniel se le dio una visión de fieras salvajes, que representan los poderes de la tierra. Pero el símbolo del reino del Mesías es un cordero. Mientras los reinos de la tierra dominan basándose en el ascendiente poderío físico, Cristo había de descartar toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Su reino se establecería para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar la vida que solo Dios podía dar. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vivo de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Los símbolos y las sombras de los sacrificios ceremoniales, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y la gracia que había de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre, ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo. La ley y el evangelio están en perfecta armonía. Se sostienen mutuamente. La ley se presenta en toda su majestad ante la conciencia, haciendo que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación de los pecados. El evangelio reconoce el poder e inmutabilidad de la ley. Pablo dice en Romanos 7:7: Yo no conocí pecado sino por la ley. La convicción del pecado impele al pecador hacia el Salvador. Lectura tomada del libro La maravillosa gracia de Dios. ¿Cuál es el símbolo del reino de Cristo? En el libro de Daniel, Dios nos ilustra los reinos del mundo con fieras salvajes, bestias feroces, pero el símbolo del reino del Mesías es un cordero. Juan dijo una vez: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si regresamos al principio, cuando Adán y Eva realizaron el primer sacrificio después de haber caído en pecado, cuán doloroso sería para ellos ver a un cordero morir. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Cristo vino a este mundo siendo ese cordero, sin mancha, sin contaminación, siendo inocente. De esa manera Cristo murió por ti y por mí. Y ese cordero, ese símbolo, se juntó con la realidad. Únicamente la salvación la encontramos mediante Jesús. Adán y Eva pecaron, transgredieron la ley de Dios, pero ahora, con la ayuda de Cristo, podemos ser fieles a sus mandamientos. El pecado es transgresión de la ley, pero Cristo ha venido a mostrarnos cómo debemos de vivir, a vivir una vida limpia y sin pecado. La ley y el evangelio están en armonía. Obedezcamos a Jesús. Que ese cordero sea entronizado en nuestro corazón y guardemos sus mandamientos, pues Cristo dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos.